La suerte no va a llegar a golpear a tu puerta. Posibilidades se dan, hay que estar alerta, persistir con la salvedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por la compañía, como siempre. Han pasado las elecciones en la República Argentina y ha cambiado el vecino país. Ustedes lo saben, el nuevo presidente, el presidente electo de los argentinos es el ingeniero Mauricio Macri. Sobre lo que pasó al otro lado del Río de la Plata y sobre lo que puede pasar en el relacionamiento con Uruguay, vamos a conversar en instantes con el politólogo argentino Diego Luján sobre eso y sobre cómo queda el mapa político en la República Argentina y la gobernabilidad que pueda tener el ingeniero Macri en los próximos años. También en la noche de hoy vamos a conversar con el ingeniero Andrés Tolosa, el presidente del directorio de Antel, sobre el nivel de inversiones, el nivel de gastos, qué pasa con la publicidad, qué pasa con el incremento del uso de datos en desmedro de la mensajería, por ejemplo, con la telefonía fija, que va a pasar en los próximos años. Bueno, sobre todo eso vamos a conversar con el ingeniero Tolosa dentro de un rato en nuestro programa. Y a eso el aporte de Danilo Tegaldo, a quien ya estoy saludando. Danilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches para todos los televidentes. Vamos a hablar de política interna, en este caso del Frente Amplio, porque varios sectores del Frente Amplio vienen elaborando, diseñando, estudiando la posibilidad de impulsar una reforma constitucional. Particularmente vamos a hablar con el doctor David Uriarte, de la vertiente artiguista, que es uno de los sectores que está explorando este camino. ¿Una reforma constitucional para qué? Porque en este momento es necesaria. ¿Es una reforma constitucional o una reforma electoral? ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial dentro de esa reforma que se plantea? Alguna de las preguntas que le vamos a trasladar al doctor David Uriarte. Nos acompaña en la noche de hoy Daniel Rodríguez, que ha estado trabajando para las ediciones de Subrayado a propósito de este nuevo Consejo de Ministros que se ha desarrollado en el interior del país, concretamente en el departamento de Durazno, a propósito de lo cual también se ha hablado mucho sobre las elecciones en la República Argentina. Un presidente Vázquez que ya ha confirmado que irá a la asunción del ingeniero Macri el próximo 10 de diciembre, viajará un día antes el jefe de Estado. Pero sobre Argentina, y si me acompañan, vamos a recibir ya con muchísimo gusto al politólogo argentino Diego Luján. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, ¿ganó Macri o perdió el estilo Cristina? Bueno, en realidad, a ver, las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay un cambio de época probablemente en la opinión pública, hay un cierto hastío con... Yo creo que más que con las políticas del kirchnerismo, con el estilo, ¿no? Es probable que la sociedad esté reclamando efectivamente un cambio en el estilo de gobierno y esté buscando un perfil más dialoguista, más moderado, que por cierto no parecía ser el caso de Cristina, aunque sí de Scioli, ¿no? Entonces, pero eso desde el punto de vista de por qué perdió el gobierno. Ahora, también creo que es importante reconocer que la estrategia electoral de Macri, la conformación de un frente más amplio que el PRO, que su propio partido, le permitió esta vez competir en condiciones de igualdad, en muchos planos, con el oficialismo, especialmente en el plano territorial, ¿no? Es muy interesante, todavía los datos son preliminares, pero es interesante ver que la construcción del Frente Cambiemos, sumando al UCR, sumando a la coalición cívica y a fuerzas provinciales, le permitió tener un despliegue en el territorio que el PRO no había conseguido hasta el momento. Entonces, hay un poco de derrota del gobierno y también hay una estrategia exitosa por parte de Macri. Una certera política de alianzas de Macri, digamos. Sí. Es la primera vez que no va a gobernar ni un radical ni un peronista. ¿Es más tiempo de hombres que de partidos en Argentina? A ver, yo creo que efectivamente hay en esto una novedad, hay un hito histórico en el sentido de que de no ser por las interrupciones militares, en Argentina siempre había gobernado en los últimos 70 años, incluso algo más, peronistas o radicales. Ahora, también es cierto que Macri va a encabezar un gobierno que va a tener en su armado, en su diseño, muchos cargos importantes para gente que tiene origen radical. Entonces, si bien Macri es un hombre que fundó un nuevo partido y en eso es parte de su estrategia, también se ha tenido que recostar en algún modo en dirigentes y en sectores que efectivamente vienen tanto del radicalismo como se incorpora, como se ha comentado, algunos cargos para el masismo desde el PJ, ¿no? Entonces, yo creo que de todos modos falta todavía ver cómo se va a integrar el gobierno para poder estar seguros de que es una novedad en términos sustantivos y no meramente en la cabeza del gobierno. Que la diferencia haya sido
sustancialmente menor a lo que se manejaba, ¿no? Porque se decía que el triunfo sería en el entorno de 10 puntos. ¿Condiciona el futuro gobierno de Macri? ¿Condiciona más el gobierno de Macri? Yo pienso que sí, ¿no? No es, digamos, no es lo mismo el mandato popular de un presidente electo con el 60% de los votos, con el 55% de los votos, que un presidente que resultó electo en un balotaje luego de haber sacado un tercio de los votos, 33%, y que le gana a su rival por menos de 3 puntos de diferencia. Entonces, yo creo que este es uno de los planos que hay que esperar un poco más a ver cómo se desarrolla, pero es uno de los planos críticos que va a enfrentar el nuevo gobierno, sumándolo al plano de la composición del Parlamento. El Congreso en Argentina va a estar todavía controlado en Cámara de Senadores, sin dudas, por el Partido Justicialista. En Cámara de Diputados es probable que ese control no sea tan estricto, es decir, no hay ninguna fuerza hoy en día que tenga la mayoría propia en Cámara de Diputados. Entonces, Macri enfrenta una economía complicada, una opinión pública favorable pero muy justa, y un Parlamento que no le va a ser necesariamente fácil sortear para llevar adelante las políticas. También se habla de una guerra civil a nivel del peronismo. ¿Esto le puede ayudar en la gobernabilidad? Yo creo que es una de las posibilidades que Macri debe analizar como positivas, digamos, en el sentido de que no es lo mismo enfrentar en la oposición a un partido justicialista unificado, detrás de un solo líder, que la situación que va a tener que enfrentar, en la cual el partido justicialista va a estar todavía dividido entre el sector del kirchnerismo, en el Frente para la Victoria, que seguramente se va a replegar en sus cargos en el Congreso y en algún control territorial como el de la provincia de Santa Cruz y alguna otra gobernación que le resulte afín, pero que paralelamente va a estar dominado o con una pretensión de dominación por parte de sectores como los de Massa o mismo la figura del ex gobernador de Córdoba, de la Sota, que se van a disputar indudablemente la conducción del justicialismo y eventualmente la reunificación del justicialismo en un solo partido de centro, como fue históricamente. Pero, digamos, eso todavía es algo que está por verse, si no se puede vaticinar hoy en día. Exacto. Y con respecto a lo que pasó, y teniendo en cuenta esa diferencia que terminó siendo bastante más corta de lo que se pensaba, ¿se puede decir que Scioli hizo una buena elección, en definitiva, que funcionó la campaña del terror? Bueno, a ver, en esto es plantear un contrafáctico, ¿no? O las encuestas estaban equivocadas y entonces Scioli hizo la elección que tenía que hacer, solo que las encuestas no lo estaban midiendo apropiadamente, o las encuestas estaban acertadas y en los últimos 3-4 días de campaña hubo un vuelco de preferencias, especialmente de aquellos sectores indecisos o que, estando decididos previamente a votar por Macri, concibieron que buena parte de las conquistas y los logros que pretendían defender estaban en riesgo si ganaba Macri. Entonces, yo pienso que es probable que las encuestas en Argentina han demostrado tener una falla sistemática, con lo cual me afilio más a la hipótesis de que Scioli siempre estuvo cerca de ganar la elección o cerca al menos de Macri, solo que no lo sabíamos, ¿no? Bueno, a partir de ayer surge la gran incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir del 10 de diciembre con Cristina Fernández? Hay quienes señalan que se va a replegar, hay quienes señalan que puede constituirse como en la jefatura de la oposición. Desde su visión, el futuro inmediato de Cristina Fernández, ¿cuál será? Yo creo que es muy difícil que Cristina pueda asumir efectivamente el liderazgo de la oposición. Creo que, es más, creo que no creo ni siquiera que esté dispuesta a hacerlo, aún pudiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estar en una exposición permanente, en una lucha desde el primer día contra el gobierno de Macri, en primer lugar la va a colocar en una situación de subordinación a lo que haga el gobierno, ¿sí? Entonces va a venir siempre atrás de lo que está haciendo el gobierno y es un perfil que yo no le veo a la presidenta argentina. Por otra parte, la obligaría a enfrentarse con la mayoría de los argentinos que terminan de elegir a Macri. Entonces yo creo que en lo inmediato es probable que vaya a tener un perfil más bien bajo y como estrategia para tratar de conservar una posible nominación en la próxima elección. Claro, eso le iba a preguntar, ¿el triunfo de Macri de alguna manera facilita su eventual retorno dentro de 4 años? Bueno, digamos, si los agentes políticos efectivamente tienen cierta racionalidad, yo creo que es lo que deberíamos ver. Deberíamos ver a una Cristina que baja mucho el perfil en los próximos
año y medio, 2 años, al menos hasta la próxima elección de mitad de periodo, y luego, viendo un poco cómo se desarrolla la política en Argentina, viendo el éxito o no éxito del gobierno de Macri, estar allí, digamos, preparada, con un sector preparado para poder impulsar su posible nominación para la próxima elección presidencial. De todos modos, esto es, en Argentina, hablar de la próxima elección presidencial es como hablar del futuro, un futuro imposible de conocer. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que directamente desaparezca de la actividad política, quede como una referencia, digamos, simbólica para algún sector, pero que efectivamente no tenga mayores posibilidades de insertarse en la política argentina nuevamente. Durante su discurso ayer Macri le habló a todos los países de América Latina, dijo que quería trabajar con todos, concretamente dijo a los hermanos de Latinoamérica y del mundo, queremos decirles que queremos buenas relaciones con todos. ¿Qué se puede esperar con Uruguay? Bueno, a ver, yo creo que las primeras reacciones del futuro gobierno argentino han sido precisamente del tratar de entablar relaciones más razonables, no solamente con Uruguay, sino con el resto de la región. El problema ahí es que hay algunas causas estructurales que están por detrás de cierta posición argentina de proteger su industria y de cerrar su comercio, que no sé hasta qué punto son fácilmente removibles en el corto plazo. Y compatible con ese discurso de Macri, además. Claro, entonces ahí hay que ver qué es lo que, digamos, cuántos grados de libertad tiene Macri para efectivamente ir hacia donde claramente cree que hay que ir, que se hace una integración mucho más vinculada al libre comercio, ¿no? Y a los intercambios y al mercado, y hasta qué punto a una cierta inercia estructural de decisiones que se han tomado en el pasado lo restringen a mover ese statu quo, pero en menor medida. Por otra parte, está el asunto del Mercosur y de lo que Macri anunció incluso en una conferencia de prensa posterior a su elección. Sí, en la mañana de hoy señalando que va a pedir la expulsión de Venezuela. Claro, entonces la cláusula democrática del Mercosur sería algo así como una piedra en el zapato para el Mercosur, ¿no? Porque algo tendrían que hacer el resto de los gobiernos, Uruguay, Paraguay, Brasil, desde luego, tendrían que tomar decisiones que hasta ahora han evitado. Entonces, a mí me parece que eso también habría que atarlo a los cambios en la política internacional de Argentina, y creo que es probable que genere todavía algún conflicto hacia el interior del bloque que complique también las relaciones comerciales. Y en este sentido, ¿quiénes tendrán, entiende usted, mayor empatía, en América Latina, digo, con el gobierno de Macri? Uno puede pensar en que se comience a ver dos bloques, un bloque populista en América Latina que enfrente a los nuevos gobiernos liberales, por ejemplo. Es posible, digamos, a ver, la elección de Piñera hace algunos años en Chile pareció también ir por ese lado y sin embargo no llegó a generar un cambio de época en América Latina, ¿sí? El gobierno de Piñera fue un gobierno más bien rechazado en su propio país y que no ha tenido un efecto de difusión en el resto al menos del cono sur. Macri ha declarado ya sentirse muy interesado en la Alianza del Pacífico, entonces allí hay un eje Colombia, Perú, probablemente Chile, que tengan que pueden llegar a tener un signo ideológico distinto en el futuro, pero de todos modos creo que todavía es temprano para vaticinar así como hubo una ola de izquierda en los últimos 10, 15 años en la región, una ola liberal. Es probable que la haya o no, ¿no? Por otra parte, si efectivamente esta ola existe, habría arrancado en el lugar menos pensado, que es Argentina, en donde hasta hace muy poco el gobierno gozaba, digamos, de una aprobación importante. ¿No se puede decir que vaya a haber entonces un efecto contagio en las democracias de la región? Yo pienso que hay que esperar. Es probable, digamos, a ver, Dilma tiene muchos problemas en Brasil, la misma Bachelet tiene problemas en Chile, en Uruguay, digamos, el Frente Amplio ganó, pero ganó con una mayoría más bien ajustada, tuvo que ganar en segunda vuelta. Digamos, hay ciertos desafíos que vienen siendo crecientes hacia los gobiernos de izquierda o con características progresistas en la región. Pero como todo esto se define por muy poquitos puntos, es probable, digamos, si la elección de ayer, Scioli hubiese sacado 1,5 puntos, 2 puntos más, estaríamos hablando de la continuidad del kirchnerismo en Argentina. Entonces yo sería bastante precavido en términos de qué impacto va a tener el triunfo de Macri en el futuro en la región, y lo vincularía más que nada con su gestión de gobierno. Yo creo que si la gestión de gobierno de Macri efectivamente logra sacar a Argentina de una situación de aislamiento y muestra buenos resultados inmediatos, es probable que eso sí tenga un efecto de demostración sobre otros países que atraviesen situaciones parecidas. Bien, le hago el estribo. ¿Qué cambios sustantivos se puedan señalar desde el plano económico con Macri?
Bueno, claramente una mayor incidencia del mercado en la asignación de los recursos en una economía, probablemente una prudencia fiscal más marcada que la que caracterizó especialmente al último gobierno de Cristina Fernández, porque hay que recordar que el primer gobierno de Kirchner fue un gobierno muy disciplinado desde el punto de vista fiscal, tuvo superávit fiscal sistemáticamente, lo cual le permitió hacer políticas relativamente exitosas. Luego eso dejó de tener espacio. Argentina hoy por hoy, según algunos cálculos, tiene un déficit fiscal de alrededor de 8 puntos del producto, lo cual es realmente muy alto. Entonces, creo que cierto control más ortodoxo de la inflación, una política de estabilización, un control del tipo de cambios, en donde ya anunció Macri que va a ir hacia un tipo de cambio administrado, único, es decir, que tampoco va a ser un tipo de cambio libre, sino que va a ser un tipo de cambio administrado por el Banco Central. Un sinceramiento de algunas estadísticas básicas de la economía, el INDEC, entonces, y una preponderancia de la inversión privada por sobre la inversión pública. Yo creo que esos son los principales cambios que uno espera que tengan lugar en los próximos meses en Argentina. Luján, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Amigos, hacemos la primera pausa. Enseguida conversamos con el presidente de Antel, con el ingeniero Tolosa, varios aspectos sobre los planes que tiene de inversión la empresa de telecomunicaciones, pero también cómo está afectando, por ejemplo, a nivel de las rentas del ente de las telecomunicaciones, la utilización de WhatsApp, de mensajes por WhatsApp. ¿Cuánto ha impactado esto en la mensajería de texto básica y también qué sucederá con la telefonía fija en nuestro país? Ya venimos. Te viste amaneciendo caminando otra vereda, duele la respiración cuando cargas con la culpa de haber roto otro corazón. Te cuesta dormir, más te cuesta levantarte. La vida es un sinfín de distancias para conocerte, resamblarte, recuperar el equilibrio. La suerte no va a llegar a golpear a tu puerta, posibilidades se dan, hay que estar alerta, persistir con la salvedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por la compañía como siempre. Han pasado las elecciones en la República Argentina y ha cambiado el vecino país. Ustedes lo saben, el nuevo presidente, el presidente electo de los argentinos es el ingeniero Mauricio Macri. ¿Es una reforma constitucional o una reforma electoral? ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial dentro de esa reforma que se plantea? Alguna de las preguntas que le vamos a trasladar al doctor David Zuliarte. Nos acompaña en la noche de hoy Daniel Rodríguez, que ha estado trabajando para las ediciones de Subrayado a propósito de este nuevo Consejo de Ministros que se ha desarrollado en el interior del país, concretamente en el departamento de Durazno, a propósito de lo cual también se habló. Buenas noches para todos los televidentes. Vamos a hablar de política interna, en este caso del Frente Amplio, porque varios sectores del Frente Amplio vienen elaborando, diseñando, estudiando la posibilidad de impulsar una reforma constitucional. Particularmente vamos a hablar con el doctor David Zuliarte, de la vertiente artiguista, que es uno de los sectores que está explorando este camino. ¿Una reforma constitucional para qué? Porque en este momento es necesaria. Historia de Antel sobre el nivel de inversiones, el nivel de gastos, qué pasa con la publicidad, qué pasa con el incremento del uso de datos en desmedro de la mensajería, por ejemplo, con la telefonía fija, que va a pasar en los próximos años. Bueno, sobre todo eso vamos a conversar con el ingeniero Tolosa dentro de un rato en nuestro programa. Y a eso el aporte de Danilo Tegaldo, a quien ya estoy saludando. Danilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Sobre lo que pasó al otro lado del Río de la Plata y sobre lo que puede pasar en el relacionamiento con Uruguay, vamos a conversar en instantes con el politólogo argentino Diego Luján sobre eso y sobre cómo queda el mapa político en la República Argentina y la gobernabilidad que pueda tener el ingeniero Macri en los próximos años. También en la noche de hoy vamos a conversar con el ingeniero Andrés Tolosa, el presidente del directorio